Muy bien, seguimos con nuestro curso. En esta clase les voy a enseñar cómo utilizar las herramientas que faltaban, que quedaron pendientes de la clase anterior del pincel. Entonces vamos a abrir las imágenes de este curso, de esta clase, perdón. Con el Adobe Bridge voy a seleccionar las 4 imágenes de esta clase y le hago doble clic para que se abran. Vamos a trabajar con ellas justo en un ratito. Mientras tanto quiero crear un nuevo documento. Vamos a crear uno nuevo y vamos a apoyarnos en los documentos que ya tenemos grabados de clases anteriores y vamos a seleccionar la plantilla de Instagram alta. Creo esto y aquí utilizando este archivo, este canvas vacío, es donde les voy a enseñar cómo utilizar la herramienta del lápiz. Entonces voy a presionar la herramienta del pincel y voy a apoyarme en la herramienta del lápiz. Cuando lo activo pueden ver que hay diferencias un poco sutiles en cuanto a las opciones. Por ejemplo, en la opción del pincel tengo opacidad, tengo flujo, tengo suavizar y tengo las opciones del control de presión cuando estoy dibujando con la tabla. Pero si selecciono la opción del lápiz, tengo opacidad y suavizar, no tengo esta vez la opción del flujo, es decir, es un poquito más limitada. De todas maneras les voy a mostrar de qué se trata. Por defecto vengo un píxel o vengo en un diámetro. Yo también tengo distintos tipos de pinceles para trabajar con pinceles, con lápices, perdón. Y puedo trabajar con otro tipo de punta de lápiz, tengo varias por acá. En este caso voy a mantener esta seleccionada, la que viene por defecto. Y voy a empezar a trazar y pueden ver que parece como un lápiz. Pero en este caso yo lo estoy haciendo con el mouse. Y no tengo mucho control sobre el valor de presión dentro del mouse. Entonces voy a presionar control Z. Voy a hacer el lápiz un poco más grande, no tan grande para que no sea tan grande, y voy a hacer un trazo. Y en teoría parece un pincel, no se ve ninguna diferencia. La diferencia está en las opciones y la diferencia está en el tipo de trazo que se va a hacer. Por ejemplo, sigo teniendo los modos de fusión, esto lo vamos a ver más adelante. Puedo controlar la opacidad también, yo puedo hacer clic en opacidad y arrastrar hacia la izquierda y puedo hacer trazos más opacos. Es decir, con menos intención, con menos intensidad del color. Incluso hasta tener intensidades muy claritas. O lo puedo suavizar también. Yo puedo aumentarlo al 100%. Y recuerden que el suavizado es como una especie de retraso en la tinta. Si el suavizado es muy alto, hay un retraso más fuerte en el desplazamiento. Y si el suavizado es muy bajo, el desplazamiento es casi nulo. El retraso a la hora de desplazar el dibujo es casi nulo. Si ustedes quieren reiniciar la herramienta, como les comenté en la clase anterior, ustedes simplemente seleccionan por acá el icono de la herramienta, nos apoyamos en el engranaje, restauramos la herramienta y todos los valores van a quedarse como cuando vienen por defecto. Entonces voy a regresar al archivo, voy a presionar control backspace para llenar todo esto del color de fondo, que sería el color blanco. Y ahora voy a pasar a la tabla de dibujo para mostrarles cómo funciona. Bien, ya tengo la tabla de dibujo activa y ahora lo que quiero es mostrarles el trazo del lápiz. Pueden ver que el trazo es bastante delgado si yo presiono suave, pero si yo presiono un poquito fuerte se hace un poquito más oscuro. De todas maneras, yo puedo encender los controladores de presión en la parte de arriba. Vamos a seleccionar este y vamos a seleccionar este. Y entonces yo voy a tener un poco más de control sobre la presión. Déjenme hacer el pincel un poco más grande para que lo puedan ver. Entonces mi primer trazo, suavecito, apenas tocando la tabla, pueden ver que es muy suave, pero si yo presiono fuerte es mucho más oscuro. Entonces esto ya les da a ustedes una idea de lo cómodo que puede ser dibujar utilizando la tablet. Yo, por ejemplo, puedo tratar de dibujar texto, etcétera, o para los ilustradores sobre todo es una herramienta súper útil trabajar con el modo de lápiz. Ahora voy a detener la clase y voy a regresar al control con el mouse. Bien, ya he regresado al control con el mouse. Es una explicación muy breve de cómo funciona el lápiz. Voy a presionar control backspace. Y ahora quiero que utilicemos el lápiz en otro modo, en modo de color. Vamos a tratar de usar un poco de color. Voy a dibujar pedazos. Voy a utilizar un lápiz más grande. En este caso se va a parecer mucho al pincel. Voy a pintar todo de color rojo. Y ahora voy a cambiar al siguiente color, que es el blanco. Y voy a hacer como unas líneas más pequeñas. Voy a hacer una X por acá. Y voy a hacer una cruz por acá también. Y quizás un cuadradito para que se note mejor lo que quiero hacer. Entonces, ya les enseñé cómo funciona el lápiz.
Ahora quiero enseñarles no cómo funciona la herramienta de sustitución de color, porque es donde me voy a extender un poco más en la clase. Quiero que nos la saltemos temporalmente y vamos a entrar a la herramienta del pincel mezclador. El pincel mezclador te permite, como su nombre lo indica, mezclar colores. Esto va a ser muy interesante para las personas que se dedican a ilustración y dedican al diseño de cómics, de gráficos, que también podrían estar utilizando Illustrator, pero en este caso si están trabajando en Photoshop, y en menor medida a las personas que se dedican al retoque de maquillaje digital. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. El pincel mezclador de color me va a permitir a mí mezclar los colores. Entonces yo voy a aumentar un poco el tamaño y fíjense que donde voy pintando voy diluyendo un poco esos colores que tengo seleccionados. Voy a presionar Control Z y voy a dibujar otra vez. Hago clic en el área roja y pinto hacia el área blanca para tratar de difuminar un poco esos colores. Es como una especie de acuarela, entre comillas, digital. En la parte de arriba de esta herramienta tenemos dos opciones que destacan. Sería la primera, cargar el pincel después de cada trazo, y la segunda, limpiar el pincel después de cada trazo. En este caso, estas opciones están encendidas. Si yo las apago, es muy probable que cuando yo esté degradando, la muestra de ese pincel, fíjense, no se limpia y quedo recordando la última muestra de la última difusión que yo hice. Voy a presionar Control Alt Z varias veces. En este caso, si yo mantengo unidas esas opciones y las enciendo, cada vez que yo trazo, Photoshop va a intentar mezclar esos píxeles, y cada vez que empiezo a trazar otra vez, Photoshop va a intentar mezclar esos píxeles en base a esta nueva muestra. Es decir, que de cierta forma no se está no está como memorizando la última configuración que hice, sino que la herramienta se está, entre comillas, reiniciando en cuanto a la muestra de color cada vez que suelto el clic y luego vuelvo a hacer clic para activarla. Voy a presionar Control Alt Z varias veces y quiero que hablemos ahora sobre la humedad. La humedad es un factor que controla la humedad, les va a decir a ustedes, o va a controlar la cantidad de pintura que va a recibir el lienzo o el canvas o ese documento en blanco en el que estamos trabajando. Si la humedad es muy alta, pueden ver que los valores de difusión son muy difusos. Yo puedo empezar a pintar desde el área roja para empezar a difuminar y puedo tener un difuminado más agradable. Voy a presionar Control Alt Z varias veces. Y si la humedad la reduzco y empiezo a mezclar, pueden ver que las mezclas son mucho más duras, son como más drásticas. Es decir, no estoy combinando mucho en cuanto a la cantidad del color. ¿Ok? Vamos a poner una muestra un poco más bajita. Pueden ver que apenas estoy mezclando, y con la humedad más alta puedo mezclar muchísimo más. ¿Ok? Perfecto. Luego está el valor de carga. El valor de carga va a indicarles cuál es la cantidad de pintura o de color que está en la reserva de la herramienta, es decir, que es el que está latente a la hora de mezclar. Cuando estamos mezclando tenemos un color A y un color B. El color A puede ser el rojo y el color B puede ser el blanco, por ejemplo. Entonces, con una carga muy bajita, vamos a colocar una carga de 1. Si yo pinto de rojo a blanco, pueden ver el efecto que estoy teniendo, y si pinto de blanco a rojo, pueden ver el efecto que estoy teniendo. Pero si la carga es muy alta, si pinto de rojo a blanco, pueden ver que hay una diferencia en cuanto a la cantidad de tinta que se está esparciendo, y de blanco a rojo también. ¿Ok? Vamos a reducir la carga, o en último caso vamos a reiniciar la herramienta. Luego está la herramienta de mezcla. Bueno, la herramienta de mezcla no, sería la opción de mezcla, y la opción de mezcla es simplemente para controlar esa cantidad de combinación de colores que estoy teniendo. Por ejemplo, en este caso la mezcla está muy alta. Si yo tengo una mezcla más bajita y empiezo a pintar, pueden ver que el contraste del blanco es mucho más fuerte. Pero si mi mezcla es mucho más grande, pueden ver que el contraste del blanco es mucho más difuminado. Y nuevamente esto es para que ustedes entiendan qué tanto quieren mezclar a la hora de combinar colores en pinceles. Nuevamente esto es algo que les va a servir muchísimo a los ilustradores. En mi caso yo no trabajo con ilustración, así que en lo personal yo utilizo muy poco esta herramienta. Y luego está la herramienta del flujo, que la pueden comparar con
lo que hace la herramienta del pincel que vimos en la clase anterior. También tengo la opción del aerógrafo, esto está explicado en la clase anterior. Yo puedo encender el muestreo de todas las capas o lo puedo apagar, y puedo activar la presión de la pluma cuando esté trabajando con una tableta de dibujo. Y luego tengo la opción de configurar el trazado suave. Esto me va a permitir ajustar el porcentaje de ese trazo suave. Yo puedo tener porcentajes muy grandes o muy pequeños para la suavidad de la combinación de esos colores. ¿Ok? En este caso, para efectos de esta clase, voy a restaurar otra vez la herramienta. Y ahora quiero que nos vayamos a la herramienta siguiente, que es donde vamos a pasar más tiempo en esta clase, que es la herramienta de sustitución de color. Voy a cerrar este documento de Instagram y quiero que nos apoyemos en las imágenes de referencia. En este caso, vamos a apoyarnos en esta primera imagen, que es el ejemplo más sencillo que tenemos para la herramienta de sustitución de color. La herramienta de sustitución de color pueden imaginarla, para traducírselas un poco mejor, como una herramienta de varita mágica con detección de contenido, pero que a la vez puede reemplazar un color. Por ejemplo, si yo me voy al color negro y reinicio estos colores, y yo pinto donde está de color azul y empiezo a pintar, estoy utilizando la herramienta como viene por defecto, y empiezo a pintar en el tono azul, pueden ver que todo lo azul se empieza a pintar de color negro, porque estoy utilizando este negro que está por acá, porque es mi color principal. Pero pueden ver que estoy tratando de pintar estos marrones y no los puedo pintar de una vez. Tengo que estar presionando varias veces el mouse encima para poderlos pintar. Voy a presionar Control Z. Esto es porque tengo la herramienta de degradado activo. La herramienta de degradado activo implica que yo voy a empezar a sustituir estos colores, pero por donde yo voy moviendo el mouse, Photoshop también puede detectar esos colores y puede ir degradando esa selección hasta que por fin yo los pueda seleccionar y los pueda ir cambiando. Permítanme que me acerque un poco. Voy a empezar a reemplazar este color azul. Y fíjense que poco a poco, si voy pintando, llega un punto que a través del degradado yo por fin voy a poder seleccionar estos tonos de marrón o estos tonos de naranja, que son distintos a los tonos del azul. Voy a presionar Control Z. Pero si yo me voy al tono de muestreo nada más y no estoy utilizando el tono de degradado y empiezo a hacer clic en el tono azul, yo solamente estoy desplazando el tono azul, y fíjense que me voy a poner varias veces sobre los remaches de estos naranjas con marrón y no voy a poder pintarlos porque ahora ya no estoy en el modo degradado. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que cuando utilicen esta herramienta de sustitución de color, el degradado va a ir cambiando va a ir cambiando gradualmente la muestra de su color principal y la va a ir degradando al siguiente color en el que ustedes están posados. Si estamos en esta primera herramienta, no vamos a tener eso, entonces vamos a tener mucho más control. Entonces ahora yo puedo hacer clic en la zona morada del vestido de la chica y puedo ir pintando, y fíjense que voy a pintar sobre su mano y ahora ya en ningún momento voy a poder cambiar su mano, no voy a tener ese problema, y voy a poder editar el color del vestido de la chica hasta colocarlo de color negro. Pero no se está degradando, entonces esta zona que me quedó morada, voy a tener que hacer clic sobre ella para terminar de restaurarlo, y pueden ver que ya he cambiado el color del vestido de la modelo sin afectar mucho su piel. En este caso, por acá sí le afecté bastante, entonces voy a presionar Control Alt Z varias veces para enseñarle un poquito más de control. ¿Cómo podemos tener un poquito más de control sobre esta herramienta? Bueno, pues podemos utilizar la herramienta de tolerancia. Esto funciona igualito cuando estábamos utilizando la varita mágica. Si mi tolerancia es muy alta, yo voy a hacer clic en este celeste y yo voy a poder seleccionar todos estos azules y voy a ir cambiando las muestras de forma muy rápida. Pero si mi tolerancia es muy baja, ya yo no soy tan permisivo. Entonces, si empiezo a pintar en celeste, pueden ver que intento bajar a la zona azul oscuro y no voy a poder modificar los azules oscuros. Lo mismo va a ocurrir en la zona del vestido de la chica. Yo voy a hacer clic y voy a poder reemplazar, pero solamente esos tonos que son muy similares a donde empecé a hacer clic. Si mi tolerancia es mucho más alta, yo voy a poder cambiar más píxeles. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que quiero hacer? No solo tengo también los modos de contiguo y el no contiguo. El no contiguo te permite ir modificando estos tonos y los puedo ir modificando todos, incluso si no están conectados entre sí. Y puedo cambiar el tono del vestido de la chica otra vez, pero en este caso estoy dañando los tonos de la mano. No estoy dañando los tonos claros, pero sí los tonos oscuros. Entonces, un truco de esto, vamos a cambiar el color, vamos a tratar de que la chica tenga ahora un color rojo, un vestido de color rojo. Con mucho más cariño y con mucho más cuidado, ustedes pueden utilizar esta herramienta
con un pincel más pequeño, utilizando el modo no contiguo y una tolerancia un poquito más bajo, una tolerancia en 25, yo puedo empezar a hacer clic en el vestido de la chica, de la modelo, y pueden ver que la empiezo a cambiar, pero en este caso no estoy cambiando el resto del... O sea, me estoy equivocando un poco y estoy seleccionando un poco sobre el fondo, porque nuevamente empecé a tomar una muestra muy oscura. Si empiezo a tomar una muestra muy oscura, cuando pase el pincel por muestras muy oscuras lo voy a poder cambiar. Si empiezo a tomar una muestra muy clara, pueden ver que ya yo no estoy pintando en una zona oscura. Entonces ahora solamente voy a cambiar las zonas claras. Nuevamente esto también tiene que ver con la tolerancia. Así que voy a regresar al modo contiguo y voy a ir pintando el vestido para tratar en lo posible de cambiarle el color. Pero como quiero ahora agarrar estos pedacitos de morado también, voy a deshacer y voy a habilitar la opción del degradado, porque quiero que la muestra del color se vaya adaptando a medida que yo voy pasando el mouse. Y pueden ver que poco a poco yo puedo controlar muchísimo mejor la selección y puedo cambiar el vestido de la chica. En este caso es una imagen muy sencilla, pero va a requerir mucha paciencia poder cambiar el color de esta forma. También tengo la herramienta del suavizado explicada con la misma teoría que vimos hace un rato, que vimos en la clase anterior, y también puedo activar la selección de presión si estoy utilizando una pluma de dibujo y una tableta de dibujo. Ahora quiero que nos vayamos a otro ejercicio. Por ejemplo, el del vestido número 2. Vamos a cambiar el color de este vestido y vamos a colocarle un amarillo, por ejemplo. Entonces voy a empezar a hacer clic y pueden ver que estoy cambiando el color del vestido, pero también estoy cambiando esos tonos que están por allá, esos tonos del césped justo por allá. Entonces voy a salir del modo degradado y voy a regresar al modo de muestreo fijo para no pasarme y quedarme únicamente sobre el área que yo quiero cambiar del vestido, y en este caso puede funcionar. Pero nuevamente, quizás, de hecho, no es la opción más correcta para que ustedes cambien el color de las cosas. Hay procesos más adecuados y hay procesos menos destructivos para hacerlo, pero les muestro la herramienta porque es bastante interesante, sobre todo si quieres editar algo rapidito y no quieres perder mucho tiempo haciendo máscaras y esas cosas. Las máscaras las vamos a ver en la clase que viene. Un ejemplo o un ejercicio muy interesante es este, el del vehículo, porque todos los asientos los tenemos de color rojo. Es bastante cool y los puedo cambiar. Puedo irme al filtro de muestra de color blanco, por ejemplo, y pueden hacer clic en esta muestra de rojo, y por allí donde voy pintando en esos tonos de rojo yo lo voy cambiando a un color blanco. En este caso no tengo un blanco completo porque nunca voy a poder pintar de color blanco, pero sí puedo cambiarlo a otro color. Vamos a hacer que este coche sea de color azul. Entonces puedo hacer el pincel un poco más grande y fíjense que voy pintando de color azul. Pero en este caso no tengo mucho control porque el degradado no me permite seleccionar los otros tonos de rojo. Bueno, no se preocupen, yo puedo irme al modo de degradado para tener un poco más de muestra de color y puedo cambiar los azules a rojo. Con mucho cuidado, que puedo ir cambiando todo. En este caso ya estoy pintando todo el coche y ya lo arruiné. Entonces tendría que ir pintando con mucho cuidado, con pinceles más pequeños, e ir arreglando poco a poco cada zona del coche que yo quiero convertir en una zona de color azul. Por ejemplo, acá yo tendría que tener mucho cuidado e ir pintando por acá para no pasarme. Puedo acercarme, puedo hacer zoom, puedo ir por zonas, puedo ir por pedazos también. Solamente quiero hacer este pedazo. Fíjense que estoy cambiando hasta el interruptor del cinturón de seguridad. Y bueno, simplemente quiero hacer un ejercicio por acá muy rápido para ilustrar cómo se puede cambiar el tono de ese color del asiento a un tono de color azul. Nuevamente, esta no es la única forma de hacerlo. ¿Ok? Y por último tengo el caso de la novia. El caso de la novia es increíblemente más difícil porque reemplazar colores acá utilizando el pincel va a ser muy complejo porque tengo muchos tonos de rosados, cremas, fucsias, lilas que se parecen mucho entre sí y hay muchos tonos de degradado. Entonces a la hora de pintar, por ejemplo, si yo quiero cambiar estas flores a flores azules, no voy a tener mucho control sobre qué estoy pintando y qué áreas de los tonos estoy cambiando. Entonces básicamente estoy tiñendo todo de color azul. Si me voy a una muestra muy precisa, voy a poder modificar precisamente esos tonos, pero solamente esos tonos. Y todos estos degradados que me están quedando acá en el medio voy a tener que ir pintando uno encima poco a poco hasta que yo los vaya reparando. Entonces, en este caso, y solamente estoy llamando esta imagen
precisamente por esto, para ilustrar este punto. Con esto estoy probando de que esta herramienta de sustitución de color, si bien es útil para solucionar cosas de forma muy rápida, no son los procesos más adecuados para reemplazar colores y sustituirlos. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. En los labios de la chica, por ejemplo, yo puedo cambiar estos labios y ponerlos un poco más oscuros. Y donde voy pintando, les voy quitando un poco ese tono de rosado. Y aquí sí no voy a tener mucho problema porque hay un contraste bastante notorio entre el color de los labios de la modelo y el tono de su piel. Entonces ahora fíjense que yo puedo cambiar su labial y voy a presionar Control Z. Y pueden ver Control Z, la diferencia entre el labial. ¿Ok? Entonces, bueno, con estos 4 ejemplos yo les estoy dando estas imágenes. Y nuevamente son imágenes gratuitas de internet para que ustedes practiquen un poco y entiendan cómo funciona el muestreo por degradado, cómo funciona el muestreo puntual, cómo funcionan los límites del contiguo y el no contiguo, que por este funciona exactamente igual como cuando estábamos viendo la varita mágica, y la herramienta de tolerancia. Entonces, nuevamente, y quiero hacer una última aclaración antes de terminar esta clase, estos no son los procesos más adecuados para reemplazar color dentro de Photoshop. Eso lo vamos a ver más adelante en este curso, pero es parte de mi responsabilidad enseñarles cómo funciona esta herramienta. Voy a detener la clase por acá y nos vamos a ver en la clase que viene, donde vamos a aprender un poco sobre la teoría de máscaras, porque antes de pasar a todas las herramientas que vienen, me interesa mucho que ustedes sepan cómo funcionan las máscaras, cómo funcionan los valores positivos y negativos de una foto para crear máscaras, y en base a eso, todas las herramientas que vamos a ir viendo más adelante se van a ir haciendo cada vez muchísimo más interesantes. Entonces esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.